Universidad Antonio Nariño, curso Machine Learning with MATLAB, presentado por Sofía Balcázar Citelli y Mariana Santa Cruz Villamarín. Introducción. El Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que enseña a las máquinas a aprender y analizar sin que hayan sido programadas para ello. En esta presentación vamos a introducirnos en el mundo del Machine Learning o aprendizaje automático con MATLAB. Exploraremos los conceptos fundamentales de Machine Learning, sus diferentes tipos y aplicaciones. Conoceremos las herramientas y funciones básicas de MATLAB para desarrollar modelos de Machine Learning. Su capacidad para aprender a partir de datos lo convierte en una herramienta poderosa para resolver problemas complejos y tomar decisiones informadas. Visión general del curso. Este curso le dará las ideas básicas detrás de muchos algoritmos de matching para el agrupamiento, clasificación y regresión de datos. Orden básico para la creación de modelos de aprendizaje automático. Primero, se deben importar y organizar los datos en tablas. Luego, estos deben ser visualizados para poder explorar las funciones que tiene MATLAB. De ahí, ya se puede realizar el entrenamiento de un modelo de clasificación para los datos previamente importados y analizados, o bien dicho, procesados. Ya después de este modelo se pueden realizar predicciones y evaluar el rendimiento del modelo y extraer nuevos datos y valores para ir mejorando cada vez más el modelo de aprendizaje automático. Módulo 1. Encontrar patrones naturales en datos. El aprendizaje automático sin supervisión se utiliza para encontrar patrones naturales en datos sin etiquetas. MATLAB proporciona varias herramientas para el aprendizaje automático sin supervisión. En este módulo discutiremos cómo encontrar patrones naturales en datos usando el aprendizaje automático sin supervisión. Cubriremos dos algoritmos comunes del aprendizaje automático sin supervisión, como el K-means, clustering, y el PCA. Primero, iniciemos con el clustering K-means. El clustering K-means es un algoritmo de aprendizaje automático sin supervisión que se utiliza para agrupar datos en un número de K de clusters. El algoritmo funciona asignando cada punto de datos al clúster más cercano. Es una herramienta útil para explorar datos y descubrir patrones ocultos. Esta ecuación, la que se presenta en la diapositiva, se utiliza en el algoritmo para encontrar el valor óptimo de K, que es el número de clústeres. La ecuación minimiza la suma de las distancias cuadradas entre cada punto de datos. En la ecuación vendrían a ser X e Y, con su centroide de clúster más cercano, o sea, C, J. Análisis de componentes principales o PCA. El PCA es un algoritmo de aprendizaje automático sin supervisión que se utiliza para reducir la dimensionalidad de los datos. El PCA funciona identificando los componentes principales de los datos, que son las direcciones en las que los datos varían más. Los componentes principales se pueden utilizar para reconstruir los datos originales con una pérdida mínima de información. Es una herramienta útil para la visualización de datos y la preparación de datos para el aprendizaje automático supervisado. La ecuación o la función presente en la imagen se utiliza para reducir la dimensionalidad de los datos. La ecuación transforma los datos originales X en un nuevo espacio de características Y, utilizando una matriz de transformación V. Módulo 2. Métodos de clasificación. El aprendizaje automático supervisado se utiliza para clasificar datos en categorías. Los principales métodos son árboles de decisión, K vecinos más cercanos y SMV. MATLAB proporciona varias herramientas para el aprendizaje automático supervisado. Árboles de decisión. Los árboles de decisión son modelos de clasificación que representan como árboles. Cada nodo en el árbol representa una prueba en una característica y las hojas del árbol representan las clases de predicción. La fórmula o la función que aparece en pantalla se utiliza para seleccionar la mejor característica para dividir un nodo. La entropía o entropy mide la incertidumbre en una distribución de probabilidad P. La mejor característica es la que reduce más la entropía en los subnodos. K vecino más cercanos.
Vecinos más cercanos es un algoritmo de clasificación que clasifica un nuevo punto de datos en función de la clase de la mayoría de sus vecinos más cercanos. El algoritmo funciona calculando la distancia entre el nuevo punto de datos y cada punto de datos en el conjunto de entrenamiento. Luego, el nuevo punto de datos se clasifica en la clase de la mayoría de sus vecinos más cercanos. El valor de K se elige típicamente mediante la validación cruzada, y esta función se utiliza en el algoritmo para calcular la distancia entre dos puntos de datos, X y Y. La distancia utilizada es la distancia euclidiana, que mide la longitud del segmento de línea que conecta los dos puntos. Máquina de vectores de soporte SVM. Las SVM son modelos de clasificación que encuentran un hiperplano que separa mejor los datos en dos clases. El hiperplano se encuentra maximizado en el margen entre el hiperplano y los puntos de datos más cercanos a él. Las SVM son modelos de clasificación potentes que pueden manejar datos no lineales. La función que aparece ahí se utiliza para calcular el peso de un punto de datos de soporte X. El peso W depende de la distancia del punto de datos al hiperplano, separados por A, y del parámetro de regularización C. Módulo 3. Mejora de los modelos predictivos. La mejora de los modelos predictivos se realiza para evaluar el rendimiento de un modelo de aprendizaje automático en datos no vistos. Esta se puede realizar mediante tres métodos: la evaluación cruzada, la selección de características y la regulación. La evaluación cruzada se utiliza para evaluar el rendimiento de un modelo de aprendizaje automático en datos no vistos. La selección de características se utiliza para seleccionar las características más relevantes para un modelo de aprendizaje automático. Y la regulación se utiliza para evitar el sobreajuste en un modelo de aprendizaje automático. Para esto se utiliza la función min. Esta función evalúa el rendimiento de un modelo de aprendizaje automático en datos no vistos. Se calcula la precisión promedio, accuracy, del modelo en un conjunto de datos de prueba, las predicciones y labels. Validación cruzada. Es una técnica para evaluar el rendimiento de un modelo de aprendizaje automático en datos no vistos. Funcionan dividiendo los datos en varios conjuntos de entrenamiento y prueba. El modelo se entrena en cada conjunto de entrenamiento y se evalúa en el conjunto de prueba correspondiente. El rendimiento promedio del modelo en todos los conjuntos de prueba es una estimación del rendimiento del modelo en datos no vistos. Selección de características. Es el proceso de seleccionar las características más relevantes para un modelo de aprendizaje automático. Las características irrelevantes pueden aumentar el ruido en el modelo y conducir a un mal rendimiento. Existen varios métodos de selección de características, como pueden ser los filtros de correlación y envoltorios de selección de características. En MATLAB se utiliza la función en la selección de características para evaluar la importancia de una característica. La función calcula la ganancia de información, gain, de una característica que mide la cantidad de información que se gana al dividir los datos en función de la característica. Regularización. Es una técnica para evitar el sobreajuste en un modelo de aprendizaje automático. El sobreajuste se produce cuando un modelo aprende el ruido de los datos de entrenamiento y no se generaliza bien a nuevos datos. La regularización funciona penalizando la complejidad del modelo. Existen varios métodos de regularización, como la regularización L2 y la regularización L1. El comando para utilizar en MATLAB es la que vemos aquí, lambda por sum. Esta función se utiliza en el algoritmo de regularización para penalizar la complejidad de un modelo de aprendizaje automático. Se calcula la penalización, penalty, del modelo que depende del parámetro de regularización, lambda, y de los pesos del modelo, W. Módulo 4. Métodos de regresión. El aprendizaje automático supervisado se utiliza para predecir valores continuos. MATLAB proporciona varias herramientas para el aprendizaje automático supervisado para métodos de regresión, como regresión lineal, regresión polinomial y regresión de redes neuronales. La regresión lineal es un modelo de regresión que predice un valor continuo como una función lineal de características de entrada. La regresión polinomial es un modelo de regresión que predice un valor continuo como una función polinomial
de las características de entrada. La regresión de redes neuronales es un modelo de regresión que predice un valor continuo utilizando una red neuronal artificial. Regresión lineal. Este es un modelo de regresión que predice un valor como una función lineal de las entradas. La ecuación es la que vemos en pantalla, siendo y el valor objetivo, x las características de entrada y los b los coeficientes de regresión, los cuales se estiman utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios. La regresión lineal es un modelo simple e interpretable. El modelo se ajusta minimizando la suma de los cuadrados de los errores entre los valores predichos y los valores reales. Se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, como la predicción de precios, el análisis de regresión y la modelación financiera. Regresión polinomial. Es un modelo de regresión que predice un valor como una función polinomial a partir de las entradas. Se ajusta minimizando la suma de los cuadrados de los errores entre los valores predichos y los valores reales. Este modelo es útil para modelar relaciones no lineales entre las características de entrada y el valor objetivo. En pantalla se observa la función para calcularlo en MATLAB. Se utiliza en el algoritmo de regresión lineal para calcular el costo de un modelo. La función calcula la suma de los cuadrados de los errores cos entre los valores predichos y los valores reales y para todos los ejemplos de entrenamiento M. Regresión de redes neuronales. Este es un modelo que predice un valor utilizando una red neuronal artificial, el cual es un modelo de aprendizaje automático inspirado en el cerebro humano. Consiste en capas de neuronas artificiales que están conectadas entre sí por sinapsis. Las neuronas artificiales aprenden a predecir el valor objetivo a partir de las características de entrada, ajustando los pesos de las sinapsis. En pantalla se observa la ecuación para predecirlo en MATLAB. Esta ecuación define la función de predicción en el algoritmo de regresión de redes neuronales. La ecuación predice el valor objetivo, y, como una función de las entradas, x, siendo W1 y W2 los pesos de las sinapsis, B1 y B2 los sesgos, y la función sigma, una función de activación que introduce no linealidad en la red neuronal. A continuación, daremos un resumen de los comandos y funciones más utilizados en cada módulo del curso. Módulo 1. Encontrar patrones naturales en datos. Los comandos fueron kmins, x,k, distance, x1, x2 y visualize, xlabels. Kmins implementa el algoritmo K-means para clustering. Agrupa los datos en un número especificado de clústeres, K. Distance calcula la distancia euclidiana entre dos puntos de datos, x1 y x2. Y visualiza los datos en un espacio bidimensional, coloreando cada punto de acuerdo con su etiqueta de clusters, labels. Resumen de los comandos y funciones aprendidos durante el módulo 2. Métodos de clasificación. Decision Tree. Entrena y predice usando un árbol de decisión. Construye un árbol de decisión a partir de los datos de entrenamiento X, Y lo utiliza para predecir las etiquetas de clase para nuevos datos. KNN. Implementa el algoritmo de los vecinos más cercanos para la clasificación y predice las etiquetas de clase para nuevos datos new X utilizando los vecinos más cercanos de los datos de entrenamiento X, Y. SimTime. Entrena un modelo de soporte vectorial SVM a partir de los datos de entrenamiento X, Y el parámetro de regularización C. SimPredict. Predice usando un modelo de soporte vectorial entrenado. Predice las etiquetas de clase para nuevos datos X utilizando el modelo de soporte vectorial entrenado, SimModel. Entropy. Calcula la entropía de una distribución de probabilidad P y mide la incertidumbre en una distribución de probabilidad. Visual Boundary. Visualiza el límite de decisión de un clasificador de soporte vectorial. Visualiza el límite de decisión del modelo de soporte vectorial entrenado SimModel en el espacio de características definido por los datos de entrenamiento X, Y. Resumen de los comandos y funciones aprendidas durante el módulo 3.
Mejorando los modelos de predicción. Crossval realiza validación cruzada para evaluar el rendimiento de un modelo. Evalúa el rendimiento de un modelo, dividiendo los datos de entrenamiento X, Y en K-pliegues y entrenando y probando el modelo en cada pliegue. Feature Select. Este comando sirve para seleccionar las características más relevantes, ya que selecciona las características más relevantes de los datos de entrenamiento X, Y utilizando un método de selección de características especificado, método. Reject. Entrena un modelo de regresión lineal con regularización L2 a partir de los datos de entrenamiento X, Y y el parámetro de regularización lambda. Lazo. Entrena un modelo de regresión lineal con regularización L2 a partir de los datos de entrenamiento X, Y y el parámetro de regularización lambda. Aquaris. Calcula la precisión de un clasificador. Calcula la proporción de predicciones correctas, predictions, en comparación con las etiquetas reales, labels. Gain. Calcula la ganancia de información de una característica. Calcula la ganancia de información medida de la importancia de una característica específica, feature, en los datos de entrenamiento X, Y. Resumen de funciones y comandos aprendidos, módulo 4, métodos de regresión. El primer comando que aparece, entrena y predice usando la regresión lineal. Entrena un modelo de regresión lineal a partir de los datos de entrenamiento X, Y y lo utiliza para predecir los valores objetivo para nuevos datos. El segundo comando, entrena y predice usando regresión polinomial. Este es un modelo de regresión polinomial de un grado especificado, degree, a partir de los datos de entrenamientos X, Y. Lo utiliza para predecir los valores objetivos para nuevos datos. El tercer comando, entrena y predice usando una red neuronal artificial. Entrena una red neuronal artificial a partir de los datos de entrenamiento X, Y y utiliza para predecir los valores objetivos para nuevos datos. El cuarto comando, calcula el costo de un modelo de regresión. Calcula el error cuadrático medio de un modelo de regresión representado por los parámetros θ en los datos de entrenamiento X, Y. Y el quinto comando, visualiza los residuos de un modelo de regresión. Visualiza las diferencias entre los valores predictions y los valores reales Y para los datos de entrenamiento X. Conclusión. El curso Machine Learning with MATLAB te enseña a usar MATLAB para el aprendizaje automático. Aprendes a encontrar patrones naturales en datos, clasificar datos, mejorar los modelos predictivos y usar métodos de regresión. Este curso es ideal para científicos de datos, ingenieros y estudiantes que quieran aprender a usar MATLAB para el aprendizaje automático.